Excelente. Bienvenidos todos los que a través de las redes están con nosotros, como los presenciales. Qué excelente oportunidad de volvernos a ver, de introducirnos en el tema que nos lleva del Antiguo al Nuevo Testamento, de la culminación de las promesas a la apertura del Evangelio, donde somos hoy conducidos a través de la vida de un hombre llamado Esteban, con una gran capacidad para propiciar en el conocimiento de las Escrituras como en la revelación de la fe, continuar adelante. Así que hoy iniciaremos nuestro capítulo 7 y esto es algo enorme, puesto que el capítulo 7 conlleva todo absolutamente lo que es difícil diferirlo y cómo hacerlo. Así que antes de entrar en esto, les reitero, si sus aportaciones nos las hacen llegar, será productiva. Sus comentarios son bienvenidos. Por favor, tienen toda la libertad de hacerlo. Y mientras se preparan, abriendo su Biblia, teniendo sus apuntes, vamos a orar pidiendo al Señor dirección, revelación, sabiduría para internarnos en ese momento precioso donde la historia nos lleva a un lugar donde, si tú y yo somos un poquito imaginativos, sería como colocarnos en el escenario para poder escuchar el más grande de los predicadores, podemos llamarlo a Esteban, en ese momento histórico, como la mayor o la más grande predicación que resume al Antiguo Testamento y nos coloca frente a frente a la fe. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración al Señor. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, mi Dios, que tú eres digno de toda gloria y todo honor, Señor, y en esta Gracias. hora, Señor, pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, oh Padre, nos revele a cada uno, Señor, conforme, Señor, a tu propósito en nuestras vidas, esta palabra de poder, mi Dios, que estamos, Señor, nuevamente, Padre, tratando Gracias. de encontrar, Señor, mi Dios, las riquezas de la sabiduría tuya, Señor, oh Padre, para poder, Señor, ser alineados, cumplir tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Y bendice a nuestros hermanos que están, Señor, también acompañándonos. Gracias, a través, Dios, de esta transmisión, Señor, que también ellos puedan, Señor, oh Padre, estar atentos, mi Dios, y puedan escuchar, Señor, de tu palabra lo que tú tienes para ellos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este capítulo específicamente es uno de los más difíciles de colocar, puesto que la predicación de Esteban tiene una enorme cantidad de temas y en ocasiones para algunos pareciera que simplemente está haciendo una crónica de acontecimientos históricos. Eso sería como una lectura superficial. En arquitectura nosotros tenemos una frase que se llama a ojo de pájaro, es decir, simplemente haces un bosquejo de lo que ves, pero lo que está haciendo Esteban ya en una introducción o una búsqueda más profunda, él está haciendo una gran defensa de la fe, que es apologética. Él es el pionero de los apologéticos, es decir, la defensa de la fe en relación con el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y cómo es que hasta nosotros esa verdad llega. Bien, ¿cómo leerlo? ¿Cómo hacer este capítulo que está larguísimo? Y larguísimo porque es la predicación de Esteban. Qué importante para Lucas fue registrar todo el evento. De hecho, son 10 predicaciones que encontramos en el libro de los Hechos, y esta es la más extensa por el alto grado de contenido que conlleva. Y es entonces la prioridad que Lucas le da a la palabra, de saber cómo están interactuando las antiguas promesas, el cumplimiento del Mesías, y cómo es que el cristianismo ahora entra en el escenario para poder manifestar que el tiempo del antiguo
en cierta manera, había llegado a su conclusión para dar lugar a las promesas que Dios tiene para nosotros hoy. Bien, ¿cómo hacerlo? Lo vamos a ver. Hay 3 temas muy, muy impactantes, que son los que vamos a subdividirlo. Este capítulo, hoy vamos a tocar el primero. Así que si ustedes tienen sus apuntes, sus anotaciones, va a ser grato. Si no, vamos a continuar. Bien, voy a dar a los primeros 57 versos. No podemos hacer eso. Por eso lo vamos a subdividir, ¿ok? Es como aquel que le dijeron, tú tienes que aprenderte los salmos. Ay, pero ¿cómo? Sí, los salmos eran cánticos, así que te lo tienes que aprender. ¿Y con cuál empiezo? Con el 119. 150 versos tiene, así que bien. Permíteme leer entonces el verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y Esteban, eso es lo que tienes que inferir, dijo, inicia su predicación: varones, hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morara en Aram, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Debemos primeramente darnos cuenta del alto grado de compromiso de Esteban. Recordaremos que él era un judío helenista, que hablaba griego, pero también nos va a revelar lo que mencioné la semana anterior o la clase anterior, una gran profundidad de conocimiento de las Escrituras, con una capacidad intensa que sin lugar a dudas, no podemos hacer comparaciones, pero sin lugar a dudas, si Esteban pertenecía al grupo de los helenistas, Saulo de Tarso también pertenecía a ellos. Y si no tenemos el antecedente de quién fue el maestro de Esteban, solo de Saulo de Tarso, podemos inferir, debido a la capacidad, al conocimiento, que también pudo haber sido uno de sus pupilos de Gamaliel. Sin lugar a dudas, porque es extraordinario en su aplicación, en su predicación, en su interpretación de las Escrituras. Estás hablando con un hombre joven, pero como si fuera un hombre de enorme experiencia. Y eso es obvio, se deriva por la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Este tema tiene que ver con la defensa y, por supuesto, cada vez que alguien va a manifestar su fe, siempre habrá un precio a pagar. Y esto es precisamente la fidelidad. Es una decisión, no es una virtud. Es una decisión que puedes traducirla en virtud, en cualidad, en característica. Pero la fidelidad a veces la colocamos como una virtud, no colocándole el esfuerzo, la determinación de ser, ¿verdad? De determinar. ¿Estamos bien? Porque a veces colocamos, ay, qué cualidades, ser fiel, sí, pero no emerge de la nada. Es la acción voluntaria, determinación acerca de querer mantenerse de esta manera. Así que una decisión de permanecer firme ante la adversidad. Y vamos a encontrar que este es el primer evento donde ya la iglesia plenamente es impactada como resultado de mantenerse fieles ante la oposición, ante el Sanedrín, y aún con toda esa avalancha de amenazas y con una mente perversa, crítica, aguda, que era Saulo de Tarso, propiciando cómo hacer que la iglesia no cumpliera la misión. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. El capítulo 8 es determinante en el curso de la historia de la iglesia. Este es el cierre, el capítulo 7 es el cierre de la vida en Jerusalén, porque esta actividad o acción de rechazo del Sanedrín y del pueblo judío hace que cambie la sede del evangelio, la sede de la predicación del evangelio. Ya no vuelve a ser Jerusalén el centro a partir del capítulo 7.
después de este rechazo nacional del Mesías y del rechazo al Evangelio, ellos están ahora propiciando que los tiempos de los gentiles se muevan y empezamos a ver un cambio radical. Ya Jerusalén no se vuelve en el centro, ténganlo presente. Ya no es Jerusalén a partir del capítulo 8 el centro de la actividad del cristianismo, debido al enorme y al continuo rechazo que tenemos. Bien, encontramos a Esteban, recordarán que había sido llevado al Sanedrín. Y una de las características que vimos fue que Esteban habló, compartió y su rostro tenía un brillo excepcional. Él fue llevado por 2 cargos mínimo, que era la blasfemia contra la ley y negar la realidad del templo. Mencionamos que había 3 puntos que el pueblo judío hasta el día de hoy defiende con tal intensidad que yo creo que también fue parte de la misma acusación. Es la tierra, la propiedad de la tierra, la ley y el templo. O sea, su identidad nacional. Ellos tienen el templo como su identidad nacional. Así que ahora que estaba ahí, el sumo sacerdote dice: ¿es esto así lo que acabas de decir o por lo que te están acusando? Es muy probable que este sumo sacerdote sea el mismo Ananías que estuvo en el caso del Señor Jesús. Es prácticamente el mismo hombre que meses antes había estado en el mismo juicio con las mismas acusaciones, si se fijan. Pero qué increíble que la ceguera es mayor que su disposición. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. No hay mayor ciego, dicen, que el que no quiere ver. Y los hechos aquí lo estaban avalando. Bien, ahora Esteban se presenta y si se percatan, él no está preocupado por su vida. Él no está buscando ser absuelto de los cargos. Él no se encuentra ahí para decir: es que me malentendieron, creyeron mal, sacaron mis palabras de contexto, ¿no? Sería lo que cualquiera de nosotros probablemente diría. Pero Esteban, conociendo el carácter de su pueblo, la hostilidad y el rechazo del evangelio, él sabía perfectamente cuál sería el desenlace final. Pero vamos a ver entonces a un hombre que toma el escenario, y recordemos lo que el Señor Jesús había dicho: no se preocupen por el que han de decir o que han de hablar, sino que bajo esas condiciones el Señor, el Espíritu Santo, les dará sabiduría y la capacidad del don de revelación, el don de conocimiento, la palabra de sabiduría. Pero vamos a ver a un hombre, a Esteban, con una gran capacidad de conocimiento de las Escrituras, no del Nuevo. Estamos hablando, en su momento no había el Nuevo Testamento. En ellos se estaban escribiendo los primeros capítulos de la vida cristiana. Lo que ellos tenían eran todas las Escrituras, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y esto hace posible entonces que veamos a un hombre con una gran capacidad de comprensión, con un alto grado de entendimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra y su aplicación en el contexto de la fe. Que eso es la gran condición que vemos en Pablo. Si se percatan, vamos a encontrar muchas similitudes. Una gran capacidad de conocimiento, pero sin la revelación del Espíritu Santo solo se vuelve letra, y la letra mata en ese contexto. Esa es la realidad del texto que tenemos cuando dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Eso no quiere decir que rechacemos el Antiguo Testamento, no. Lo que está diciendo es que si no tenemos una claridad del conocimiento de las Escrituras, estaremos perdidos, ¿sí? Así que la letra no mata, sino de otra manera, ¿cómo conoceríamos la palabra? Lo que está diciendo es la ausencia de iluminación, de conocimiento. Para conocer esto sería el conflicto. Que conoce cuál es la condición donde se encuentra. Su búsqueda no era para ser liberado de los conflictos o ataques.
Él sabía perfectamente cuál sería su destino. Pero si vemos los últimos versos del capítulo anterior, nos damos cuenta que él estaba lleno del Espíritu Santo. De esta manera, la defensa de la fe que hace lo conduce hacia la senda donde inicia todo. Prácticamente Esteban y todos los discípulos ya estaban dentro de la lista negra de desaparecidos o por desaparecer. Ellos ya representaban el mayor riesgo a la condición religiosa del pueblo judío. Los líderes ya previamente habían determinado exterminar a lo que consideraban la peor plaga que les había ocurrido en todo el tiempo de su historia. ¿Y qué sucede entonces? El verso 2 nos dice cómo inicia la predicación de Esteban. Y él, recuerden los cargos con que lo acusaron: blasfemar la palabra, despreciar el templo, y sin lugar a dudas, era los tres otros principios que tenían como propiedad: la tierra, la palabra y el templo. O sea, sin lugar a dudas, todo esto estaba ahí. Y ante esas acusaciones, no hace una declaración, dice, en cuanto al tema no. Él inicia para precisamente mostrarles que sus acusaciones son argumentos sin fundamento. Son condicionantes que solo fueron el pretexto para propiciar, aniquilar la vida de Esteban, y fue el primer mártir que encontramos, el primer mártir cristiano lo encontramos en él. ¿Qué sucede? Él empieza hablando acerca de la vida de Abraham, mencionando al padre de la fe. ¿Recuerdan? Él es el padre de la fe y por lo tanto el padre de la nación judía. Ese es el punto. Él está colocando al padre de los judíos y de esta manera hablando acerca de lo que Dios hizo. El Dios de la gloria, dice, apareció a nuestro padre Abraham, dice, estando en Mesopotamia, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, Esteban hace una clara revelación de que mucho antes de que existiera la ley, mucho antes de que existiera un lugar llamado templo, más allá de lo que se pudiera establecer como la prioridad de la tierra a la cual Dios les había llamado, Esteban establece el principio que Dios no está restringido por espacio ni tiempo. En otras palabras, Dios llamó a Abraham, le reveló a Abraham independientemente de las condiciones que en su entorno se vivía. Dios no está restringido por tiempo o espacio. En otras palabras, hablando en claro español, Esteban coloca el fundamento de que independientemente de lo que estaba siendo acusado, Dios se había anticipado cientos de años antes a lo que consideraban ser la causa de su acusación. Recordemos, el pueblo judío, o en este caso los hebreos, no habitaron la tierra prometida, estuvieron 400 años bajo la esclavitud de Egipto, aunque tenían la promesa. Y eso es lo que está colocando Esteban. El fundamento de las promesas de Dios no radicaba en un lugar específico llamado templo. No se circunscribía a un código de vida, conducta, de revelación como era la palabra, no. Ya previamente, cientos de años antes, Dios se había manifestado y eso era lo que Esteban compartía. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Sus aportaciones son bienvenidas, recuerden.
este capítulo 7 es crítico y lo subdividimos, mencionamos, en 3 aspectos. Así que entonces, volviendo, Esteban, en defensa de la fe, lo que hace es tomar los antecedentes históricos, no como algo simplemente de un pasado, sino como la realidad a la cual el pueblo judío se desenvuelve. Su identidad nacional está directamente en relación con la descendencia de Abraham. Ellos son el pueblo de Abraham, ellos son los herederos de las promesas. Así que cuando Esteban empieza a compartir, les conduce al inicio donde la nación se fundamenta en Abraham. Y recordemos, Abraham aún no tenía hijos cuando esto aconteció. Y esto lo convierte precisamente en lo que nos lleva a cómo dividir este capítulo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Cómo es que entonces aparece la predicación de Esteban en este contexto? Porque en lo que vamos a ver, la correlación de promesas cumplidas, de profecías cumplidas, hacen ver que todo el Antiguo Testamento señalaba hacia un tiempo, hacia un propósito y hacia una persona específica, que era el Mesías. Por eso dice en Gálatas, justo al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, creo que es Gálatas 4, y de esa manera Dios cumple sus promesas. Esteban, con un alto grado de capacidad de comprensión de las Escrituras y bajo la llenura del Espíritu Santo, es capaz de descubrir toda esa amplitud de revelación para ahora trasladarla y compartirla ante el Sanedrín y decirles: todo el Antiguo Testamento se está ahora cumpliendo delante de ustedes. Porque ya habían rechazado la predicación de Juan el Bautista, que era profeta. Rechazaron al Mesías. Y ahora estaban rechazando lo que nosotros podemos considerar el testimonio del Espíritu Santo en y a través de Esteban. Así que esto es algo que el pueblo judío estaba determinando. El cumplimiento de las promesas de las Escrituras, de lo dicho por Dios cientos de años anticipadamente, y todo se cumplió en ese propósito, era para mostrar que el Mesías vendría para librar a su pueblo de sus pecados y para dar a los gentiles esa misma oportunidad para lo que somos tú y yo, gentiles, para conocerle y caminar con Dios. Así que la predicación tan larga de Esteban, y decimos larga porque son 50 y tantos versículos, pero vamos a dividirlo, mencioné en 3 aspectos, 3 temas que él toca, y lo vamos a ir viendo paso a paso, si Dios permite. ¿Correcto? El primer punto entonces de ese tema, de estos 3 temas que son sobresalientes, 3, vamos a ver el primero hoy, que es el propósito de Dios, que está en continuo progreso. 3 temas con lo que el propósito de Dios está en continuo progreso y su cumplimiento. ¿Sí? ¿Qué está diciendo entonces? En los versos 2 al 8, que es lo que nos interesa este punto principal, porque déjame decirte, no solo es el primer tema que vamos a tocar de los 3, tenemos que subdividirlo en 5 aspectos. ¿Por qué? Porque es tan profundo y tan intenso que espero nos vayamos un poquito rápido, por favor, para que tengan en vista los versos 2 al 8. Dios está en su soberanía determinando la elección, el llamamiento y consolidación de Abraham. En ese tiempo era Abraham. Recordemos que él viene de la nación de Ur. O sea, no solo establece Esteban el hecho de que lo conocido en Génesis 11:12 acerca de Abraham es una vez más corroborado, pero lo que está haciendo la predicación de Esteban es reiterarle al pueblo judío que su percepción de las Escrituras es totalmente ajena a la verdad revelada.
Ellos tenían un punto de vista, aún a pesar de contar con un maestro tan enorme como era Gamaliel. Pero el Sanedrín no estaba interesado en conocer la enseñanza de Gamaliel. Saulo de Tarso estaba interesado. Y aunque la Biblia no nos dice, yo creo que Esteban pertenecía a ese grupo por su alto contenido de conocimiento, de revelación de las Escrituras. Porque Saulo, después del capítulo 9, 10 del libro de los Hechos, lo vamos a empezar a ver, él tiene una gran similitud con Esteban. Un alto grado de conocimiento, pero en ese momento, mientras solo su mente la traducía en su interpretación personal o la didáctica heredada por la teología histórica del pueblo judío, no les daba para más. Pero cuando el Espíritu Santo viene a Pablo, entonces se convierte en ese escritor tan prolífico que nos hace ver el significado de la redención, de la justificación, del sacrificio. O sea, nos lleva en toda la Escritura. Y eso era algo de lo que Esteban tenía. Por eso me atreví a mencionar en la clase anterior que Esteban tenía una mayor capacidad y profundidad que los otros apóstoles. O sea, no podemos comparar. Pero su discernimiento, su disertación, la exposición, la utilización de la fe en relación con los principios, las profecías, los hechos, te lleva a conocer que era un hombre con una gran intensidad y captación de las verdades. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Dios en su soberanía le da una promesa a Abraham. Recuerden, estamos hablando acerca de las acusaciones en contra de Esteban. Esteban no quiere convencerlos de que Dios sacó a Abraham de Ur. Lo que está haciendo Esteban es decirles el por qué ahora en la predicación del Evangelio y en el cumplimiento de las promesas en el Mesías era precisamente lo que anticipadamente Dios ya había determinado hacer. Por eso el primer tema, que es el propósito de Dios, está en continuo progreso. En otras palabras, Dios no está ni obsoleto en su metodología de permanecer en el ayer, o si circunstancias se anteponen, no lograrse su objetivo. No, Dios está operando permanente y continuamente a lo largo de todos los siglos. Es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿sí? ¿Y qué sucede? La promesa era que le iba a dar la tierra. ¿A quién? No tenía ni hijo. No había hijo. Pero eso vuelve a darnos el punto de la fe. La nación judía nace por creer a Abraham, y la Biblia dice que y le fue contada por justicia, porque creyó a Dios. Así que la fe tiene su arraigo precisamente en aceptar la palabra de Dios como un hecho permanente. ¿Qué significó para Esteban y en ese momento compartir? Que Dios estaba dando anticipadamente condicionantes o hechos que nada tendrían que ver con un futuro venidero, es decir, por la ley. Es como si hablamos, por ejemplo, de los diezmos. Los diezmos, ¿quién los establece? ¿La ley? ¿El Señor Jesús? ¿De dónde surgen los diezmos? ¿Se acuerdan? ¿De dónde surgen los diezmos? De la ley. Y tenemos un problema porque a veces decimos, es que la ley ya fue abrogada. Sí, aunque la ley menciona el diezmo, o sea, cité simplemente ese tema, aunque la ley coloca el diezmo como una acción voluntaria de gratitud, de reconocer que Dios es el proveedor, no obstante, el diezmo es anterior a la ley. Y lo vamos a encontrar en Génesis. Si alguien tiene Génesis capítulo 12, vamos a encontrar, o 13, cuando Abraham va a rescatar a Lot, su sobrino. Y vamos a encontrar que Abraham da los diezmos a Melquisedec. O sea, por citar, estamos hablando, recuerden, un aspecto de esta naturaleza. Hay muchos más, simplemente fue uno que tomé rápidamente.
¿Sí? A ver, aquí lo encuentres. 14:17. 14:17, lo pueden ¿qué dice, por favor? Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Es ese, verdad? Sí. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice, y Abraham le dio los diezmos. Estás hablando 400 años mínimo antes del establecimiento de la ley. ¡Qué increíble! Mínimo 400 años. ¿De dónde Abraham entendió, conoció, practicó? No, la Biblia no nos menciona. Solo es la acción que registra lo que Abraham realiza. Esto entonces nos coloca en que Esteban no está faltando a la palabra, al canon, a Moisés. Es simplemente entender cuál era la directriz de la palabra para llegar al punto en el cual prácticamente el Antiguo Testamento estaba llegando no solo a su cumplimiento, sino también, en cierta manera, la ley ceremonial estaba por caducar. ¿Ok? Dije ley ceremonial. La ley civil continúa. La ley ceremonial es todo lo que el pueblo judío realizaba, pero la ley civil, la que dice no matarás, continúa vigente. Porque dicen, muchos creyentes dicen, no, ya no estamos bajo la ley, pero necesitamos entender a qué te refieres cuando dices bajo la ley. Si hablamos de la ley ceremonial de haz conforme al ritual, en Cristo tendremos la libertad. Pero en relación con la ley civil, continúa. ¿Ok? La ley moral continúa. ¿Estamos bien? Porque este es un tema crítico, porque a mí me ha tocado ver, no, yo ya no peco. Y si leemos, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 2, dice, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Es que ello es un concepto mal fundado y con una distorsión enorme. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Qué estaba entonces sucediendo? Que Abraham aceptó por fe, y recuerden, Abraham ni siquiera vivió permanentemente en Canaán, vivió como extranjero. A él no le fue entregada la tierra, a su descendencia, de la cual vienen las 12 tribus posteriormente. ¿Sí? Veo. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Bien, si no, de veras, con toda libertad, porque este capítulo 7 es muy demandante. Lo estamos subdividiendo en temas, porque Esteban hace una exposición apologética, es decir, en defensa de la fe, su aplicación y cómo ir retirando los argumentos del Sanedrín, es decir, de la ley, de las ceremonias, de las festividades, para esclarecer que en el Señor Jesús estamos completos. ¿Sí? Recuerden el tema. Dios está en continuo progreso. No, Dios no está en su esencia progresando. Él es Dios. Entiendas eso. El día que Él progrese a sí mismo no es Dios. ¿Ok? Eso es muy importante, subrayarlo. Y la doctrina igual que tú eres tu mismo Dios, no, tampoco, no estamos tocando eso. Estamos diciendo que el plan, el propósito de Dios no se estanca, aún en el tiempo, en circunstancias, personas u oposición, el plan de Dios continúa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, el segundo punto que está tocando aquí es Esteban. Está diciendo que la fe no es estática, es acción.
Así que, comentarios, recuerden, porque yo estoy luchando contra el reloj. ¿Ok? Porque en el verso 6 al 8, lo que tenemos aquí en este capítulo, el Señor le dice que hay un futuro para él, pero también le establece el tiempo en que esa descendencia viviría bajo el contexto de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, vámonos a el verso 9 y vamos a encontrar algo que aparentemente Esteban se sale aparentemente de un contexto simplemente para manejar la historia y empieza a hablar de José. ¿Recuerdan? Por sobrenombre el soñador. Estaba joven. ¿Cuántos no hemos sido soñadores? ¿No? Pero el propósito de Esteban no es aislar o perderse o perder a la audiencia con la cual está compartiendo. No, el propósito es hacerles ver que el plan de Dios continúa en movimiento por encima de los años en que ellos iban a estar esclavos. 400 años dice ahí, ¿no? 400 años. Verso 9 dice, los patriarcas, hablando de los 12 tribus, ¿vamos bien? O de los patriarcas hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Dice, movidos por envidia, ¿quiénes? Sus hermanos, ¿recuerdan? Vendieron a José para Egipto. Y hay un pero, ese pero sí me gusta. Pero Dios estaba con él. Ese pero siempre, ese sí me gusta, ¿no? Porque hay todo a veces va bien y dicen, pero, ay, chihuahua, todo se echó a perder con ese pero, o es la condicionante, pero en este caso, José es vendido. Él era heredero de las promesas. Es vendido a Egipto y pareciera, reitero, que en un momento Esteban como que le da la vuelta. No, Esteban empieza a colocar que a pesar de los 400 años de esclavitud, que a pesar del tiempo transcurrido, que aun cuando las cosas y circunstancias eran contrarias y siempre hostiles y el pueblo de Dios parecía no tener una luz, no tener un futuro, no tener una esperanza, Dios permitió que el evento donde la decisión de los hermanos de José lo enviaran para ser vendido como esclavo, dice, Dios estaba con él. Aquí no solo está hablando de compañía, aquí está hablando de que en la voluntad y soberanía de Dios propició, permitió que esto aconteciera porque había un plan futuro más adelante en el cual José sería el protagonista directo para que su pueblo en años más adelante salieran adelante en el programa, en el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué sucedió entonces en estos versos que tenemos aquí? Porque el rechazo de José fue terrible. La verdad que vamos a ver, es el 9 al 16, versos 9 al 16 para que lo anoten por ahí, por favor. ¿Qué estaba sucediendo? El verso 10 nos dice que el Señor estuvo con él para liberarle de todo aquello que estaba ahí. Pero ¿qué era? Precisamente el antecedente que a veces a ti y a mí nos sucede. Dios permite momentos donde nuestro tiempo presente se vuelve conflictivo. No hay una claridad. Aparentemente estamos solos. No hay un propósito específico. Pero debemos recordar lo que Pablo más adelante por el Espíritu Santo establece. Que a los que amamos a Dios, pero antes la palabra dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todo contribuye para bien.
Y vemos entonces que José no solo se convirtió en el rescatador de aquella hambruna donde su familia estaba inmersa, no, fue el antecedente previo para el cumplimiento de que los descendientes de Abraham estarían en una nación. ¿Recuerdan? Lo podemos ver en las profecías que está dando Esteban un poquito antes, que estarían bajo el yugo de una nación. Era el cumplimiento. O sea, Dios dándoles una palabra profética de qué vendría en un futuro y cómo sucedería. La hambruna, la venta de José, fueron los medios que Dios utilizó para propiciar el cumplimiento de esto. 400 años después, encontramos la libertad. ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. A mí me impacta que lo que estamos tú y yo leyendo no pudieran darse cuenta cómo el Señor obra a través de circunstancias, obra a través del tiempo, y eso conduce a darnos cuenta que el tema sobresaliente que está tocando Esteban en todos estos versos es un progreso en el cumplimiento del plan divino. ¿Quién diría que iba a ser libre? ¿Quién diría cómo saldrían de allí? ¿Cómo es que Dios permitió para llevarlos cuando eran pocos en número, pero se multiplicaron en Egipto? De tal manera que los egipcios los veían como una amenaza. Pero ellos así mismos se veían como esclavos, no se consideraban como el pueblo escogido por Dios. Pero Dios cumple sus promesas, es lo que está diciendo Esteban. Dios tiene un plan, un propósito para un tiempo y un momento. Y es lo que estamos viendo, cómo las acusaciones en contra de Esteban no son descifradas por el Sanedrín. Antes vamos a ver que inicia un contenido de enojo, de ira, que al final explota. Pero es porque la dureza del corazón no acepta la verdad. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿No tenemos comentarios en los que nos están viendo? Adelante. Ok. Así que el Señor nunca olvida una promesa. Nunca lo que Él dice se pierde en el tiempo. Pueden pasar años, pero Dios cumple sus promesas para que tú y yo las aprovechemos. Bien, después, en los versos 17 al 43, que está muy largo, vuelve a llevarnos Esteban al escenario donde una vez más establece que la ley en la que era acusado, él honra las escrituras porque les da la claridad de los hechos y les muestra que él no ha faltado a la ley, puesto que la revelación y la palabra de Dios continúa vigente en todo momento. Ay, está muy largo, así que vamos a tratar de tomar algunos textos. ¿Sí? 17 al 43. Esteban extiende o no, se extiende. El verso 17, vamos a darle lectura. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿cuál promesa? De ser libres. ¿Ok? Recuerden eso. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿cuál? De la libertad que Dios había jurado a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que hubo otro rey que no conocía a José. Ese es el principio del conflicto para los niños y para ser colocados con doble carga, recordarán.
Pero, verso 21 dice, la hija de Faraón recogió y creó a un hijo como suyo, Moisés. Qué impactante que un hebreo fuese acogido en la familia real. La gracia de Dios y en su perfecto plan, aquella mujer que no tenía hijo, pero bañándose en el río, le nació un corazón, un amor por aquel bebé que era bonito. No sé si era moreno, si era blanco, no nos dice, pero solo que era bonito el niño. De tal manera que esa gracia, esta mujer lo abrazó y Moisés fue llevado para conocer todo lo que la Universidad de Egipto pudiera darle. Y eso es lo que está exaltando o sobresaltando este diácono, que es Esteban, para mostrar que Dios sigue en el ejercicio de cumplir su propósito. Como dice aquí, la promesa estaba por cumplirse. ¿Qué sucedió? Esteban hace una correlación de eventos y coloca la armonía acerca de la elección divina. Recuerden, en la soberanía de Dios, Dios elige a Moisés. No lo eligió porque él hizo algo a favor o en contra. Fue la elección divina desde preservarle en medio del río y para llevarlo a ser el hombre que pudiera cumplir el propósito de Dios. Y qué tremendo que Moisés, teniendo esa sensibilidad, se equivocó, asesinó a un egipcio. Y lo que Dios en ocasiones está haciendo, a veces nos convertimos en el obstáculo. Y lo que a Dios le iba a tomar años en construir, Moisés en un instante cambió el panorama y tuvo que irse al desierto 40 años para aprender las grandes lecciones que Dios tenía reservados. Pero eso no impidió el proceso del programa de Dios. Es el tema, ¿recuerdan? Lo que Esteban está ahora tratando en los temas que colocamos es el progreso de Dios. Y a veces tú y yo estamos igual. Hace unos momentos mencioné que no vemos el mañana, no vemos el futuro, pero estamos en ese proceso formativo. Dios tiene un tiempo. Dios no nos olvida. Dios no tiene los brazos cruzados. Dios no ha dicho, ¿y ahora qué voy a hacer? Él no está angustiado. A Él no le sorprende las circunstancias. Él puede aprovecharlas para convertirlas en oportunidades. ¿Por qué? Porque su propósito se debe cumplir, incluyendo la formación de nuestro carácter. Moisés no pudo ser un libertador a menos que no aprendiera las lecciones que Dios le enseñó en el desierto. Es muy importante este respecto. ¿Qué estaba colocando ahora Esteban? Que el propósito de Dios se cumpliría por encima de 430 años, elegiría un libertador y empieza a mostrar que el propósito de Dios, al describir el éxodo, es llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Las acusaciones contra Esteban, ustedes van a leer, no hay ninguna oposición, no hay una interrupción, todos están impactados por lo que están escuchando y no hay una mano levantada, no hay una interrupción. ¿Por qué? Porque no daban crédito que un hombre de su edad, lleno del Espíritu Santo, tuviera esa enorme capacidad para compartir, describir, predicar y hacerles ver con claridad el porqué de la historia de la nación de Israel. ¿Dónde inició? Con el padre de la fe. Y es donde a veces nosotros nos quedamos. No. ¿Comentarios? ¿Sí? Recuerden, el Éxodo es la parte importante donde nace la nación de Israel prácticamente, hablando de libertad. La nación siempre estuvo en Egipto, pero vivía esclavizado, limitado y sin una patria. La patria estaba
donde el Señor le había dicho a Abraham, a tu descendencia la daré. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo no sé ni qué horas son. Ay, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Bien. ¿Comentarios? Okidoki. Yo estoy... No vamos a hablar tanto ahorita de la capacidad y habilidad de Moisés, pero tenemos que reconocer que Moisés en un momento parecía ser el obstáculo mayor al cumplimiento de esa promesa, pero al final, al aprender en el desierto esos 40 años, es el medio en el cual la función de liderazgo, el escuchar la voz de Dios y caminar conforme a las promesas, es donde Dios se revela, y posteriormente vamos a ver lo que hace para recibir la ley. ¿Sí? Versos 47 al 50. Qué rápido, ¿eh? Por eso les dije, ay, estamos yéndonos muy rápido, porque necesitamos... ...47 al 50... Estoy aquí poniéndolo yo. No, 44 al 46, me estoy brincando. Recuerden, vamos en el punto 3. Punto 4. Punto 4. La construcción del tabernáculo. 44 y 46. Ya estoy queriendo acabar rápido. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, que había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Fíjense bien, esa palabra, al modelo que había visto. El énfasis de la identidad nacional del pueblo judío prácticamente se circunscribía en el templo, porque ellos creían y aceptaban que era el lugar donde Dios moraba. Por eso para ellos era la mayor ofensa cuando Jesús dijo, en 3 días destruiré el templo. ¿Qué? ¿Vas a acabar con nuestra identidad nacional? No. Pero era una mala percepción de lo que Dios había establecido. La construcción del tabernáculo no fue para una condición permanente mientras estaban viajando en el desierto. Era plegable, es decir, era montable, desmontable de acuerdo al lugar, la ocasión y el tiempo, para que de esa manera pudieran darse cuenta que Dios no habitaba en condiciones de un lugar específico. Era el símbolo de la presencia, de la comunión y del encuentro con Dios. Y precisamente es lo que Esteban coloca al decir las palabras de Jesús: si destruyen este templo, en 3 días el Señor lo edificará, hablando del nuevo templo, de la nueva adoración, ya no religiosa, ceremonial, sino esa adoración espiritual a que tú y yo hacemos todos y cada uno de los días de nuestra vida. ¿Sí? Verso 44, 45, dice que el cual, hablando del modelo, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, las cuales Dios colocó. Esto significa entonces que ese modelo que recibió Moisés es porque había el real. ¿Sí? Vamos a leerlo. 44. Que Moisés hiciera el tabernáculo de acuerdo a ¿qué? Al modelo que había visto. Es decir, debería ser semejante, debería ser una forma, un señal, un testimonio. Esto Dios dándoles a entender
que el verdadero templo no es hecho de manos de hombres, como lo vamos a ver más adelante en la declaración de Pablo. Nosotros recibimos nuestra instrucción religiosa desde niños y siempre se nos hizo creer que Dios habitaba únicamente en ese contexto donde íbamos a adorarle, a cantar o servirle. Cuando estaba estudiando arquitectura, la historia obviamente nos da una gran cantidad de aportaciones, pero uno de los conceptos que se había colocado es que el aspecto espacial, el aspecto de belleza, eran conferirle un lugar grande, espacioso. Por eso ustedes van a encontrar las antiguas catedrales son enormes, son naves enormes, puesto que esto implicaba en su carácter de identidad del lugar donde se reunían las personas para establecer que era la casa de Dios y que era el lugar donde era la habitación y que Dios nos esperaba ahí. Y ese es el concepto desde la edad siglo XVI, XVII, donde empieza a desarrollarse este concepto aeroespacial de colocar grandes naves con el contexto de saber que Dios estaba ahí. Y tú y yo crecimos con eso, pensando que la edificación contenía la presencia de Dios. Y no es así. Por eso es que desde la antigüedad Dios le había dicho a Moisés, hazlo de acuerdo al modelo genuino. Este es simplemente una imitación. ¿Estamos de acuerdo? El modelo real estaba allá. Qué impactante. Y el Sanedrín no lo podía descubrir. No pudieron entender que eso era algo temporal, momentáneo. De hecho, recordaremos en el año 70, el general romano Tito Vespasiano, cuando llega a conquistar Roma, una de las primeras acciones que hace es como hicieron aquí los españoles: demoler, derribar su identidad espiritual, su identidad religiosa, porque eso los despoja de ellos mismos y los coloca en una posición más vulnerable, porque sus dioses no están con ellos. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron? Es lo peor que nos pudieron haber hecho. No porque amamos la idolatría, no, porque ellos despojaron al pueblo de ellos mismos, de sí mismos, no de sus dioses, de sí mismos, porque destruyeron los lugares donde ellos se reunían, donde consideraban que eran sus deidades, los despojaron y permitieron ahora que en su vulnerabilidad les condujeran a otra senda para hacerlos cautivos de. Hoy ya no hay el siguiente punto que voy a tratar, pero en el pasado, que eso viene precisamente del tiempo de la conquista, se utilizaban grandes atrios. Grandes atrios. ¿Cuál era el significado del atrio? Nosotros nos quedamos a jugar, ¿verdad? Pero no. ¿Cuál era el propósito del atrio? Tenía un propósito específico. ¿Por qué? Porque los indígenas no entraban al lugar donde se hacía la celebración, porque para ellos era estar fuera en el lugar donde sabían que era el tiempo o el momento de reunión. Ellos estaban afuera. ¿Por qué? Porque ellos siempre adoraron al aire libre. Cada vez que veas eso de la historia te vas a dar cuenta. Así que los despojaron. Y puedes ver que todavía en Cholula, sí, Cholula, todavía hay un monte que tiene una gran iglesia católica arriba, y esa es una pirámide que está enterrada. El Zócalo, o sea, cada vez que escarban en la Ciudad de México es sacar la historia. Incluso cambiaban la figura del santito por exacto. la diosa azteca. Y el color. Sí. Incluso tiran Tenochtitlan por lo mismo, o sea, no quieren dejar piedra sobre piedra. Y Hernán Cortés manda una carta por medio de Juan Bernardino a Carlos V, que es el que nos invade, diciendo que Tenochtitlan es más bella que Venecia.
sea, Exactamente. Estaba en agua. Un mexica, porque ni siquiera son aztecas, son mexicas. Un mexica se bañaba 3, 4 veces a la semana. Un español no se bañaba en un mes. Incluso no se le acercaban, pensaban que eran dioses porque olían horrible. Entonces olían feo. Olían a museo. Entonces los mexicas les daba asco. O sea, el problema no fue que destruyeran a los mexicas, sino que se juntaron todos los demás para destruir a los mexicas. Lo que hizo Hernán Cortés es hacer buena política para destrozarlos. Es que los despojaron. Y dense cuenta, es lo mismo que aconteció aquí, que lo que estamos hablando. Eso es un principio en la guerra. Incluso en el mundo occidental es el tercer sitio más largo. O sea, nadie se ha rendido tan fácil, tan difícilmente como los mexicas. O sea, es el tercer sitio más largo, que dura 3 meses. Por ejemplo, Francia en la Segunda Guerra Mundial en 15 días. O sea, todos los sitios son muy cortos, 15 a 20 días y ya sacan la banderita de paz. No, estos hasta los 3 meses y el 10% de las personas quedaron vivas. O sea, sí se fueron con todo a morirse. Sí. Eso siempre va a suceder, es un principio en la guerra. Y ustedes van a ver al pueblo de Israel siempre destruyendo los lugares que representaban sus dioses, porque era despojarlos y hacerlos vulnerables. Es como cuando salía Goliat. Goliat salía y decía, pues ¿dónde está su Dios? Los intimidaba, les colocaba que él era mayor. Y cuando llega David dice, ¿qué? No, yo tengo otra convicción por encima de esto. Este filisteo no nos va a venir. Y se lanza. ¿Por qué? Porque era precisamente el principio que se había establecido. Destruye al pueblo. Y Tito Vespasiano destruyó el templo, que fue una de las prioridades. El pueblo estaba indefenso porque no habían aprendido la lección que Dios no está restringido en un lugar. A Dios podemos adorarle en cualquier tiempo y momento. Y ese era el conflicto que habían colocado en Esteban, que estaba blasfemando contra Dios por querer destruir el templo. Qué increíble, ¿no? ¿Comentarios? Wow. Así que de Abraham a Salomón, Dios coloca una gran cantidad de condiciones acerca de qué hacer. Comentarios. ¿Cómo es que sale, no? Ahorita esto que en todos los lugares, y si se percatan, todos los países que España conquistó tienen el mismo conflicto, el mismo punto y la misma bancarrota en todos los sentidos. Todos los pueblos que conquistó España, críticamente, y eran los imperios. Perú. Pero es que pasó España quebró porque nunca supo manufacturar. Ese es el problema de España. O sea, España quebró porque bajó el oro, bajó el precio del oro. O sea, en vez de quedarse con el oro y almacenarlo, o sacarlo despacito y dejar que los países de América se enriquecieran también, no tenía una buena política. Inglaterra les mandaba vasos y le pagaban con oro, ¿no? Inglaterra mandaba mesas y le pagaban con oro. Entonces la gente se hizo muy floja, pero durante 200, 300 años, ni siquiera España se quedó con el oro. Se quedó con el oro Inglaterra y Países Bajos y Francia. Entonces, que después se volverían las potencias. Wow. Bien, vamos adelante entonces. En los versos 47 al 50, ahora Esteban gira acerca del templo, ¿no? Donde dice: mas Salomón le edificó casa, y coloca esta palabra: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta hablando de Isaías 61, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Qué tremendo. Y es que hay un contraste entre un palacio residencial de Salomón, de David, con la habitación en que el Señor está declarando. Dios no necesita un lugar material donde habitar. El propósito del tabernáculo era habitar en medio de su pueblo. Dios no quería una relación lejana. ¿Recuerdan? No, Moisés, mejor tú habla. Sé tú nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Dios no quería eso. Y el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es como el arca de la alianza. Representaba la presencia de Dios y el pueblo estaba consciente que esa caja de madera, que era un mueble de madera cubierto de oro, ellos le habían otorgado un poder especial. ¡Wow! Ahí hay poder. No. Era un símbolo de la presencia de Dios. Y es precisamente lo que hoy nosotros debemos darnos cuenta. El lugar donde tú y yo nos reunimos es un local que llamamos iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Esa es la iglesia viva, los que nos congregamos. Las instalaciones es el lugar donde celebramos al Señor. No es que sea únicamente llamarle o estrictamente la casa del Señor, no. Es el lugar donde nos reunimos para alabar, exaltar y glorificar su santo nombre. ¿Sí? Comentarios. Entonces dice aquí lo que estamos leyendo, ¿no? Versos 48 acerca de Dios y cuál es el correcto concepto del cielo. Verso 49 y 50 dice lo que acabamos de ver: el cielo es mi trono. Este es el verdadero y concepto real que Esteban trata de comunicar. Isaías 66, 1 y 2 es lo que acabamos de leer, acerca de lo inadecuado del templo, porque Dios no necesita. Dios creó los cielos, la tierra, el universo, y lo que Él deseaba era una relación con su pueblo. Y si ese lugar que se construyó como el tabernáculo, como el prototipo para después ser el templo, solo representaba el lugar de encuentros, pero no porque Dios estuviera restringido al tiempo y el espacio. Por eso es que ahora, y vamos a escuchar más adelante, que la razón real de que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos los templos donde podemos adorar y exaltar a Dios. Esto era lo que no alcanzaba a comprender el Sanedrín. Su falta de capacidad de revelación le impedía, y aún de hecho yo creo que ellos mismos se autolimitaban por no tener la oportunidad de abrir su mente para esto, y restringieron a que la tierra, el templo y la ley era lo único que Dios tenía para hacerse revelar, y que era ya el propósito final, cuando en realidad ya se había cumplido ante ellos las profecías acerca del Mesías. Habían rechazado a Juan el Bautista y ahora estaban a punto de llevar a una muerte por apedreamiento a Esteban. Qué increíble. Pero esto es lo que precisamente tenemos. El templo nunca debe ser para nosotros la estructura, ¿no? Somos tú y yo. Eso es algo que debemos enfatizar siempre. Cuando decimos vamos a la iglesia, sí, vamos a la iglesia por el contexto de reunión, pero en realidad donde tú te arrodilles o donde tú clames a Dios, ahí es el momento donde el Señor estará ahí contigo en todo tiempo. ¿Sí? Comentarios para concluir. ¿No tenemos comentarios de nuestros hermanos a través de...? No. Así que uno de los cargos que ellos habían colocado, recuerden, mencioné el blasfemar a Dios, por señalar cuando Jesús dijo, derriben este templo y yo lo reedificaré, que es la misma declaración de Esteban, era creer que Jesús
era mayor que Dios y por lo tanto eso consideraban una blasfemia cuando no entendieron que Él era Dios. O sea, ese es el problema, que estaban acusando a Esteban de algo que ni ellos mismos lograban concebir. Cuando el Señor del universo se encarnó y vino a tomar el lugar, el cumplimiento de las promesas y mostrar lo que hemos visto conforme al modelo que se te mostró, es decir, al modelo permanente, a la realidad del templo, que el mismo Señor Jesús es. Él es mayor que el templo. Por eso Él dijo, ¿alguien mayor que Abraham? ¿Qué? Mayor que el templo. Porque Él es Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? Voy a leer Mateo 12:6, si quieres leerlo o tenerlo sería bueno, y lo puedes anotar ahí. Bueno, si alguien me ayuda leyéndolo, 12:6, por favor. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Wow. En este lugar, o sea, ¿qué mayor enseñanza pudiera decirse que Jesús lo había colocado? Y también lo acusaron de hablar del templo, ¿no? Pero en realidad ellos estaban rechazando al Espíritu Santo. Concluyendo entonces, Gálatas 24:25 y otros Romanos 10:4, por favor. ¿Qué estás diciendo? Que Dios trató con Abraham y aún después de Salomón hubo cambios. Hubo cambios, es decir, Dios siguió en su proceso. Y siempre surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo? Gálatas 3, 24, 25. Dice, ¿cómo pretender limitar o impedir al Señor realizar su divino propósito? ¿Quiénes somos? Es como cuando dice, ¿dirá el barro al alfarero, por qué me haces de esta manera? Dios va a cumplir sus propósitos. De hecho, Dios tiene un propósito específico en ti, para tu vida específicamente. Y a veces el no conocerlo no implica que Dios no lo va a cumplir. Antes a veces estamos en la disyuntiva, ¿qué hago? Pero en la medida en que vamos caminando, circunstancias nos impactan, Dios va a aprovechar cada ocasión. Y si no alcanzamos a verlo, tarde o temprano Dios nos lo va a aclarar, pero su propósito se va a cumplir. Mientras tú y yo sigamos diciendo, Señor, toma mi mano, yo quiero seguir adelante, Él nos va a llevar. Jesús le dijo algo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Él le dijo, porque el viento no sabes a dónde va ni dónde viene. Así son los guiados por el Espíritu. No porque no exista un propósito definido, sino porque esa es la razón cuando el Espíritu guía, dirige, conduce, y es donde nosotros vamos, ¿sí? Entonces, si lo temporal no es lo permanente, ¿cómo pretender nosotros creer que vamos a hacer del templo el lugar permanente de habitación? Los judíos ya aprendieron esa lección, al menos en teoría. Desde el año 70 no tienen templo. Era lo que Esteban estaba tratando en ese momento de conciliar. Así que, ¿qué sucedía? Estamos llegando al primer tema, que es el propósito de Dios. El propósito tenía que llegar a este punto. Las promesas se deberían cumplir, las profecías se habían cumplido. El Mesías prometido ya había llegado. El cumplimiento de la ley ceremonial, por eso Jesús dijo cuando estaba en la cruz, consumado es. Esa palabra en griego significa tetelestai. Esa palabra es de una negociación. No porque Jesús estaba negociando con el Padre, sino el hecho de decir, la cuenta está saldada. El pago ha sido completo. No hay adeudo. Es el finiquito total. En otras palabras, está diciendo, no hay nada que agregar, no hay nada pendiente, todo se cumplió. Y eso estaba diciendo que
el Antiguo Testamento en relación con su ley ceremonial, con el cumplimiento de las promesas, habían llegado para propiciar ahora al mundo gentil también entrar en el plan de Dios. ¿Y qué dice Romanos 10:4? Vamos a tenerlo, por favor. Gálatas primero. Oh, Gálatas, si lo tienes ahí, está bien. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como nana, para llevarnos a Cristo, 10:4. a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, Bajo la ley. o sea, bajo la ley. ¿Ok? En otras palabras, hablando así, que lo pudiéramos todos ver de una manera práctica. La ley fue lo que nos condujo a conocer quién cumplió cada parte escrita y nos hizo libres de quien estaba conduciéndonos. Hoy la gracia es la que nos lleva de la mano para caminar con Dios. ¿Sí? O sea, la ley ya no la podemos colocar. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el contexto antiguo testamentario. Y hay quienes hoy quieren aferrarse a la ley. Pero la ley es esclavitud. Es crítica. Porque la ley no solo son los 10 mandamientos. Hay como 600 y tantos mandatos dentro del contexto de la Torá. Bien, Romanos 10:4, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él pagó el precio, nos dio libertad. La ley se cumplió en Él y hoy a través de Él podemos entonces caminar a esa libertad. El programa de Dios se cumplió, es lo que está hablando Esteban. Por eso la predicación del Evangelio en ese momento había despertado una gran condición de antagonismo, porque creían que eran incompatibles, que era contraria a la predicación cuando era el resultado del cumplimiento del plan de Dios, y ahora era la invitación para que todo mundo pudiera darse cuenta que el amor de Dios estaba ahí para dar lugar a todo aquel que cree. ¿Comentarios? Básicamente es lo que Esteban les predicó, lo que significaba la ley y lo que ahora representaba Jesús. Ajá. Pues obviamente ellos no Bueno, aceptaron. les dije, es muy difícil este capítulo 7 por lo largo de la predicación. En las próximas clases tendremos el otro aspecto de los 3 que tenemos para ordenarlos en un proceso de compilar el tema. Aquí vimos diferentes textos, personajes, momentos, pero todo era incidiendo hacia el propósito de irse cumpliendo cada vez el plan de Dios. ¿Sí? Así que, comentarios, si no concluimos haciendo una oración. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias. Sabemos que este tiempo invertido, Señor, sin lugar a dudas, redituará en nuestra vida espiritual como en cada ámbito de la misma. Ayúdanos a seguir creciendo, madurando y darnos cuenta que para nuestra vida actualmente tú tienes un plan, un propósito, que aun cuando pareciera retrasarse o aún en medio de adversidades, tú tienes un tiempo específico, Señor. Ayúdanos para caminar contigo. Permítenos colaborar en esa edificación y no ser un obstáculo, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos. Concédenos esa sensibilidad y discernimiento espiritual para caminar tomados de tu mano. Te damos gracias por mis hermanos a través de las redes como los presenciales. Mil gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.